presente curso virtual, Sistema de Control Interno de las Entidades Públicas. Quien habla, el abogado Rodrigo Ramos Mancilla. Eh, Como ya indicaba el compañero Enrique, cuento con experiencia en lo que es control gubernamental. Mi desempeño profesional ha radicado básicamente en asesorar, brindar consultorías en asuntos, temas relacionados precisamente al control gubernamental en diversas entidades y sectores del Estado, ¿no? En este sentido, el día de hoy, por invitación del grupo Isopacto Consultores, traigo a ustedes, presento a ustedes la ponencia, ¿no? Denominada Sistema de Control Interno en las Entidades Públicas, ¿no? Ello como una introducción al sistema de control interno que ustedes ya desarrollarán en las clases próximas, ¿no? A desarrollarse. En ese sentido, eh, espero que pueda yo ser lo más claro posible con ustedes, presentar, ser el caso, si me solicita, ejemplos de desarrollo de los servicios, sobre todo de control que desarrollan, en este caso, los órganos de control del Sistema Nacional de Control, Contraloría, OSIS y SOAS, ¿no? Como ya veremos en lo sucesivo, ¿no? Entonces, como ya indicó, hay una metodología a efecto de pudieran ustedes solicitar o transmitir alguna inquietud que pudieran tener, ¿no? Durante el transcurso de la presente jornada, ¿no? Asimismo, agradecer a ustedes por la oportunidad, el tiempo que brindan en poder ingresar a este espacio, a este link, compartir conocimiento con ustedes. Bueno, eso quiere decir mucho de su parte, en el sentido de que desean ustedes seguir aprendiendo, seguir adquiriendo conocimientos, en este caso respecto al Sistema Nacional de Control, ¿no? Entonces, bajo ese preámbulo, empezamos a desarrollar presente ponencia, empezando a detallar los objetivos que se pretende con la misma, ¿no? Como primer objetivo, nos hemos propuesto impartir los conceptos fundamentales en torno al Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, ¿no? A fin de identificar las características que rigen el control gubernamental. Como segundo objetivo, asimismo, establecer o conocer las herramientas técnicas, legales y procedimentales que se utilizan, ¿no? Para el desarrollo de una auditoría gubernamental, ¿no? Asimismo, brindarle a ustedes conocimientos actualizados de los principales lineamientos, ¿no? Normativa que emite la Contraloría General y que regulan el control, ¿no? En este caso gubernamental. Finalmente, como tercer objetivo, nos hemos planteado desarrollar situaciones prácticas en una auditoría gubernamental y su relación con los principios y normas que rigen el control gubernamental. Como primer módulo presentamos a ustedes el marco conceptual del control gubernamental. El Sistema Nacional de Control, en principio, encuentra una base, un fundamento legal en el artículo 82 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Del año 1993. Asimismo, como Sistema Nacional de Control, tiene una norma propia que la rige, viene a ser la ley 27785, con vigencia desde julio del año 2002, ¿no? La misma que fue fortalecida, ¿no? La Contraloría General de la República a través de la emisión de la ley número 30.742, ¿no? Del mes de marzo del año 2018. El Sistema Nacional de Control ha tenido una evolución a lo largo de nuestra historia, ¿no? A lo largo de la legislación, las diversas normas que han ido emitido gobierno tras gobierno, ¿no? Entonces, en principio, desde el tiempo del incanato, tenemos que el control gubernamental, en ese sentido, ya era, o se tenía una premisa, una idea
de que cómo se controlaban, ¿no?, las cuentas públicas o las cuentas que se tenían dentro del Estado incaico. En ese sentido, tenemos el modelo de los quipus, ¿no?, conocidos quipus, ¿no?, que vienen a ser aquellos instrumentos utilizados por los incas para controlar, ¿no?, los bienes, los alimentos, ¿no?, básicamente, ¿no?, que se tenían almacenados en esos tiempos. Luego de ello, ya en la etapa colonial, también el gobierno español, en este sentido, a través, ¿no?, de un Tribunal Mayor de Audiencia Real de Cuentas, emite una ordenanza, ¿no?, en el reinado de Felipe II, ¿no?, estamos hablando del año 1605, ¿no? Continuando con la evolución del Sistema Nacional de Control, ya en la época republicana, a través de un decreto supremo, ¿no?, del 26 de septiembre del año 1929, se creó la Contraloría General de la República, ¿no?, bajo ese nombre, ¿no?, pero en principio como una repartición administrativa y dependiente del ex Ministerio de Hacienda y Comercio, ¿no?, lo que equivaldría a la actualidad a decir el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, la cual se encontraba integrada a su vez por las direcciones de Tesoro, Contabilidad y Crédito Público. Ya para el año 1932, un gran avance, un logro legal, es que se eleva a rango constitucional la Contraloría General, ¿no?, con características muy distintas a la actual, es cierto, puesto que su vigencia recién inicia en el año 1933. ¿No? Continuando con la evolución del Sistema Nacional de Control, a través de la Ley 14.816, Ley Orgánica de Presupuesto emitida en el año 1964, ¿no? Esta norma marca otro hito importante dentro del proceso de evolución del Sistema Nacional de Control, dado que desarrolla conceptos con relación a la independencia administrativa funcional, ¿no?, así como regula las atribuciones de la Contraloría, ¿no?, para determinar responsabilidades, en este caso administrativas, a los funcionarios y servidores públicos, ¿no? Para el año 1971, a través de la ley 19.039, se sentará las bases del desarrollo constitucional del Sistema Nacional de Control, pues a través de ella se estableció las siguientes características para la Contraloría General de la República, ¿no?, reconociéndola en principio como máxima institución fiscalizadora del Estado, ¿no? Asimismo, se reconoce a través de esta norma su autonomía administrativa y funcional. Por otro lado, se establece su campo de acción en los aspectos tanto administrativos como financieros. Se establece además los tipos de control interno y externo. Finalmente, se reconoce como atribución de control interno posterior que estaría a cargo de las unidades de auditoría interna, ¿no?, las hoy denominadas OSIS, ¿no?, las mismas que contarían con una independencia administrativa del titular de la entidad y funcional a cargo de la Contraloría. Ya para la Constitución del año 1979, el artículo 146 indicaba, ¿no?, que la Contraloría General, como organismo autónomo y central del Sistema Nacional de Control, supervigila la ejecución de los presupuestos del sector público, las operaciones de la deuda pública y de la gestión y la utilización de bienes y recursos públicos. Asimismo, indica dicha Carta Magna que el Contralor General era designado, en este caso por el Senado, a propuesta del Presidente de la República, ¿no?, por el término de 7 años. Así también el Senado podía remover, ¿no?, al Contralor por la comisión de una falta grave, ¿no?, y que la ley establecía su organización, atribuciones y responsabilidades para el Sistema Nacional de Control. Como ya habíamos indicado,
A la fecha, la Constitución Política del Perú del año 1993, a través de su artículo 82, de manera literal, indica que la Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de derecho público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Como ya habíamos indicado, se encuentra vigente la ley 27785, ¿no? Asimismo, Contraloría es el órgano superior del Sistema Nacional de Control y realiza una labor de supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, también de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. En este caso, se sigue recogiendo la fórmula desarrollada por la Constitución del año 79, en el sentido de que el Contralor de la República es designado, en este caso, por el Congreso de la República, a propuesta del Poder Ejecutivo, ¿no? Preservándose o manteniéndose el plazo de designación por 7 años, ¿no? Que bueno, también puede ser removido el Contralor General por la comisión de una falta grave. Esa remoción está a cargo del Congreso de la República. Ahora, ya habiendo visto la evolución histórica legal de la Contraloría General República como entidad de derecho público, ¿no? Eh, Cómo ha ido evolucionando a través de la historia su facultad, tanto sancionadora, de los funcionarios y servidores públicos, de las entidades sujetas a control, así como su independencia técnica, funcional y administrativa con relación a otros organismos u otras entidades, ¿no? Veíamos que en un inicio, dentro del proceso de evolución, la Contraloría iniciado dependía, en este caso, del Ministerio de la Hacienda, ¿no? Lo que equivaldría a la fecha al Ministerio de Economía y Finanzas. Situación que con el tiempo, y teniendo como finalidad de que Contraloría adquiera imparcialidad, objetividad, independencia en la labor que desarrolla, la labor de control gubernamental, se ha ido ¿no? Desvinculando, deslindando de otras entidades, a efecto de que adquirir una independencia, la cual se mantiene a la fecha, ¿no? En el desarrollo de sus labores, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es la definición de control. Bueno, en el Perú ya habíamos indicado que el Sistema Nacional de Control es regulado por la Ley 27785, ¿no? La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la CGR. La misma que establece, ¿no? Las normas que regulan el ámbito, organización y atribuciones, ¿no? Del sistema como tal, ¿no? Este marco normativo que estamos indicando procura responder a los requerimientos y necesidades del sector público, ¿no? Entendiéndose que resulta básico, ¿no? La priorización del control dentro de la administración pública para su mejora. Entonces, el control vendría a ser la actividad dirigida a verificar el cumplimiento de los planes, programas, políticas, normas y procedimientos, ¿no? Que se realizan dentro de la administración pública y a cargo de las entidades sujetas a control, ¿no? Ello con la finalidad de detectar posibles desviaciones, ¿no? Eh, ser el caso, las entidades como responsables puedan definir e implementar las acciones preventivas y correctivas que den lugar. En ese sentido, la definición en estricto del control gubernamental, que es lo que nos corresponde conocer en este caso, es definido por la ley 27785 y nos indica que el control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, ¿no? Ello en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía
en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, ¿no? Así como del cumplimiento de las normas legales, ¿no? Y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando para ello los sistemas de administración, gerencia y control, ¿no? Con fines de mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas correspondientes, ¿no? Como ya lo habíamos indicado. Por otro lado, el control gubernamental es interno o también puede ser externo, ¿no? Y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente, ¿no? Realizado evidentemente por los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control, como veremos más adelante, Contraloría General de la República, órganos de control institucional y sociedades de auditoría externa contratadas y designadas por Contraloría General. Entonces, a partir de esta diapositiva, pretendemos resumir la definición de control gubernamental. La misma consiste en estos tres verbos, ¿no? Supervisar, vigilar y verificar, ¿no? Que aquellos actos y resultados de la gestión respecto a qué? A la eficiencia, eficacia, transparencia y economía. Ello para el uso y destino de los recursos y bienes del Estado en cumplimiento, ¿no? Ello vinculado, cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción. Habíamos indicado que el control gubernamental puede ser interno, ¿no? O externo, ¿no? En este caso, hablamos de un control interno, el mismo que comprende aquellas acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza bueno, la entidad sujeta a control. Ello con la finalidad de la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúen de manera correcta y eficiente, ¿no? Este control interno, a su vez, puede ser previo, simultáneo y posterior. Cuando estamos frente a un control interno previo, el mismo que es ejercido, ¿no? Por los funcionarios y servidores de la propia entidad, ¿no? En función de los procedimientos establecidos en sus planes de organización, normas o disposiciones, ¿no? Las cuentas contienen técnicas de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección de los bienes y recursos del ente. Un ejemplo claro de control interno que se realiza dentro de la entidad podría ser, en caso de un gobierno regional o un gobierno local, una municipalidad, podríamos indicar, ¿no? De que existen en algunas entidades, ¿no? De los niveles que estamos hablando, directivas internas o lineamientos internos que regulan la autorización y pago de encargos internos, por ejemplo, ¿no? O viáticos, ¿no? Entonces, la mayoría de estas normativas se regula de que si el funcionario servidor a la fecha que solicita se le asigne un viático o un monto por encargo interno, este no tenga o esté pendiente de rendir, o esté faltante de rendir eh, viáticos o encargos internos de manera previa, ¿no? No esté debiendo la rendición de estos. Entonces, aquí podríamos aplicar un control interno en ese sentido, ¿no? De que el jefe de administración de la entidad podría indicar, no te voy a dar el encargo interno que me está solicitando, los viáticos que me está solicitando porque estás debiendo, ¿no? La rendición de otros viáticos o encargos internos que se te han asignado con anterioridad, ¿no? En ese sentido, ahí estamos hablando o estamos tratando de poner como ejemplo que el jefe de administración o el tesorero o el jefe de contabilidad tienen que aplicar ese tipo de revisión a los procesos.
que si este funcionario está debiendo rendir viáticos o encargos, en principio no podría, según la directiva, ser beneficiario de un nuevo encargo o un nuevo viático, ¿no? Un aspecto importante dentro del control gubernamental, el control interno también puede ser simultáneo, ¿no? Es ejercido por los servidores en cumplimiento de sus funciones, los mismos que no tienen la atribución de paralizar un proceso, que sí la tienen los funcionarios y servidores que realizan el control interno previo. Asimismo, tenemos el control interno posterior, ¿no? Aquel ejercido por los niveles superiores del servidor o funcionario que ejecuta los procedimientos de control expuestos, ¿no? Por el titular de la entidad, respecto a los resultados de las operaciones bajo su competencia. Ahora, resulta muy importante conocer quiénes son los responsables del control interno dentro de una entidad, ¿no? Es efectuado el control interno por diversos niveles, ¿no? Cada uno con responsabilidades importantes, ¿no? Esenciales, ¿no? En este caso, serán responsables todos los directivos, los auditores internos y otros funcionarios que contribuyan a su efectividad, eficacia y economía. Es importante indicar que el titular de la entidad es el responsable de fomentar y supervisar el funcionamiento de la confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas. En este caso, dentro de una entidad, entonces, todos los que forman parte de la misma son responsables de implementar, ¿no? Llevar a cabo el control interno a sus diversas actividades, procesos u operaciones que tengan a cargo o se les pueda encomendar. Y finalmente, el titular de la entidad viene a ser el máximo responsable, en este caso, de fomentar, ¿no? Y supervisar su correcto funcionamiento, ¿no? Ahora pasamos a desarrollar en qué consiste el control externo. Ya habíamos visto, ¿no? El control interno, previo, simultáneo y posterior. Ahora veremos lo que es el control externo. Y viene a ser aquel conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos que compete aplicar a la Contraloría General de la República u otro órgano del sistema por encargo o designación de esta, ¿no? Estamos hablando de los OSI, órganos de control institucional, o en el caso de las sociedades auditoras, ¿no? Ello con el objeto, ya habíamos indicado, ¿no? Los tres verbos rectores dentro del control gubernamental, ¿no? En este caso, supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado. El control externo, asimismo, se realiza fundamentalmente a través de acciones de control con carácter selectivo y posterior. Ahora, la ley 27.785, el sindicato, ley, sistema, ley orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República, desarrolla los principios que asisten al control gubernamental, ¿no? Ahora pasaremos a desarrollarlos uno por uno. Como primer principio desarrollado, tenemos la universalidad, ¿no? Entendida como aquella potestad de controlar todas las actividades de la entidad y a todos los funcionarios. Asimismo, como segundo principio, el carácter integral, ¿no?
que consiste, ¿no?, en evaluar de manera cabal y completa todos aquellos procesos, operaciones u actividades que se desarrollan dentro de una entidad sujeta a control. Asimismo, otro principio importante viene a ser la autonomía funcional, eh, que es organizarse y ejercer funciones con independencia técnica, ¿no? La autonomía funcional que ya habíamos indicado cuenta Contraloría General de la República, los órganos de control institucional y las sociedades auditoras. Otro principio a destacar es el carácter permanente, ¿no?, del control gubernamental, por aquella naturaleza continua y perdurable del control que se realiza. El principio viene a ser el carácter técnico y especializado, ¿no?, el mismo que opera bajo exigencias de calidad, consistencia y razonabilidad en función a la entidad, ¿no? Otro principio importante eh, dentro del Sistema Nacional de Control, ¿no?, es la legalidad, ¿no?, entendida como aquella sujeción a normativa constitucional, legal y reglamentaria aplicable a su actuación, ¿no?, a la actuación de los auditores que conforman la Contraloría General, que conforman también los órganos de control institucional y que conforman también las sociedades auditoras, ¿no? Otro principio muy importante, ¿no?, dentro del control gubernamental y que es constantemente aplicado, invocado, ¿no?, tanto por los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control o por parte de los auditados, inclusive, ¿no?, al presentar sus aclaraciones, sus comentarios, o llamémosle descargos, ante situaciones deficientes o irregulares que se les puede estar imputando como consecuencia de la ejecución de un servicio de control, ¿no?, es el debido proceso de control. Y precisamente se caracteriza por la observancia, ¿no?, de derechos, entidades y personas, reglas y requisitos establecidos, ¿no? Tengamos presente que la afectación tanto al principio de legalidad como al debido proceso de control generaría, ¿no?, la nulidad del servicio de control, llamémoslo así, al producto que emite el Sistema Nacional de Control, un informe, ¿no? Ya veremos más adelante los tipos de informes que se emiten como producto de la ejecución de servicios de control, ¿no? Además, otro principio viene a ser la eficiencia, eficacia y economía, ¿no? A través de ellos, el proceso de control, ¿no?, logra objetivos con calidad y óptima utilización de recursos. Dentro de la ejecución de los servicios de control simultáneo, como veremos más adelante, eh, se desarrolla mucho el principio de oportunidad. Y es que las acciones de control que se desarrollan en el momento y circunstancias debidas y pertinentes, ¿no? Por otro lado, otro principio es la objetividad, que viene a ser las acciones de control con imparcial evaluación de fundamentos tanto de hecho y de derecho, ¿no?, sin que se pueda cubrir ello en subjetividades, ¿no? Es decir, la opinión que emite un auditor de Contraloría o de OSI o de SOA se encuentra regulada conforme a norma, en el sentido de que el auditor en sus informes no indica situaciones que a él le puedan parecer, ¿no?, una opinión personal de él, ¿no?, sino que lo que hace es transmitir, indicar, aplicar la normativa que se encuentra vigente, ¿no?, independientemente del tipo de proceso, actividad, operación, materia de control, ¿no? Continuando con los principios, tenemos la materialidad, que consiste en actuar sobre operaciones de mayor significancia, tanto económica o relevante para la entidad. Este ya es un principio que aplica mucho Contraloría y los OSIs cuando va a programar
la ejecución de servicios de control. Pueden ser simultáneos, en este caso, y posteriores. También, como principio, el carácter selectivo, por el cual se ejercen entidades, órganos o actividades críticas con mayor riesgo, ¿no? Selectivo de seleccionar, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Otro principio muy importante que muchos auditores, inclusive los administrados, en este caso los funcionarios y servidores públicos, a veces desconocen dentro de la práctica, es el principio de licitud, ¿no? Y es que a través de este principio, salvo prueba en contrario, los funcionarios y servidores públicos han actuado o vienen actuando con arreglo a la ley y las normas emitidas en este caso, ¿no? También tenemos el principio de acceso a la información, que viene a ser aquella potestad o atribución de requerir, conocer y examinar toda la información y documentación, aunque ésta sea secreta. La única excepción a este principio tendría que ser la vulneración de la información con carácter íntimo, ¿no? O bancario inclusive, ¿no? También otro principio es la reserva de control, ¿no? Y es que durante la ejecución de un control, puede ser simultáneo o posterior, el auditor se encuentra eh, imposibilitado, se encuentra prohibido de revelar información que pueda causar daño a la entidad o a las personas donde viene ejecutando su servicio de control, ¿no? Entonces, ese principio de reserva se aplica o es de estricta observancia para los auditores de la Contraloría, ¿no? Y de los OSI, ¿no? Pero, de cierta manera, también tiene que ser entendible para los funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, ¿no? En el sentido de que si se viene ejecutando una auditoría de cumplimiento a un determinado proyecto que pueda estar ejecutando determinado gobierno local, se encuentra en proceso de auditoría, si un ciudadano de a pie, un dirigente, ¿no? Solicita por transparencia, se le brinde información respecto del estado de la auditoría o quiénes son los involucrados que están en los hechos, quiénes estarían involucrados dentro del informe a emitirse, ¿no? Entonces, esa información, la Comisión de Control, como veremos más adelante también, se encuentra prohibida en este caso de brindar ese tipo de datos, información al recurrente, ¿no? Hacer ello es contravenir esa normativa, ¿no? De control y exponerse a posibles sanciones administrativas, ¿no? Dentro del ámbito de control, ¿no? Cuando cesa la reserva de control, ¿no? La reserva de control cesa desde el momento en que la comisión de control, a través de su jefe de OSI o el gerente de la unidad orgánica de Contraloría, comunican el producto de control, en este caso, un informe de control simultáneo o un informe de control posterior al titular de la entidad, ¿no? Puede ser al gobernador, al alcalde provincial, al alcalde distrital, o ya en un sector, un ministro, ¿no? En este caso. Comunican el informe, a partir de ello, ya este documento técnico emitido por Contraloría o los OSIs adquiere ya carácter público. Otro principio importante es la continuidad, ¿no? De las actividades o funcionamiento de la entidad al efectuar la acción de control. Muchas veces en las entidades públicas entienden que si Contraloría interviene a través de un servicio de control simultáneo o un servicio de control posterior, la actividad que puedan estar desarrollando tiene que paralizar, ¿no? Muchas veces disponen eso los titulares, los gerentes de línea. Una intervención de Contraloría está solicitando información y mientras ello dure me paraliza la ejecución del proyecto.
paralizas el procedimiento de selección, ¿no?, que estamos llevando, ¿no? Entonces, la sola intervención de Contraloría o de los OSIs o de las SOAS también no implica ello, ¿no?, de que las actividades que viene ejecutando la entidad deban ser de paralizadas. Entonces, a través de este principio se pretende ello, ¿no?, que las actividades sigan continuando de manera normal, ¿no?, en este sentido. El principio de publicidad, ¿no?, a través de la difusión oportuna de los resultados de las acciones de control que desarrollan los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control, ¿no?, llámese Contraloría, órganos de control institucional y la SOA. Entonces, para ello, Contraloría, de hace más o menos desde 2018, ha desarrollado en su página web eh, un link, un aplicativo en el cual publica todos los informes de control simultáneo y de control posterior que ha emitido desde esa fecha, ¿no?, 2018. Entonces, cualquier ciudadano de a pie, cualquier funcionario, servidor público, puede realizar esta consulta vía web, ¿no?, a través del link de Contraloría de manera gratuita. Estos informes están publicados, registrados, colgados en archivo PDF, ¿no?, y descargarlos, como les indico, de manera gratuita, para efectos ilustrativos inclusive, ¿no?, o pedagógicos, ¿no? Otro principio esencial dentro del control gubernamental viene a ser la participación ciudadana, ¿no?, que es la contribución de la ciudadanía en el control gubernamental. Finalmente, la flexibilidad, este principio que consiste en otorgar prioridad al logro de las metas respecto a formalismos que no resulten relevantes. Y habiendo concluido con la primera parte, ¿no?, daremos a desarrollar ahora, ¿no?, la introducción al control gubernamental a través de ámbito de aplicación, ¿no? Entonces, seguramente se habrán dado cuenta cuando indico entidades sujetas a control, ¿no? Entonces, ahora vamos a desarrollar cuando me refiero, ¿no?, ¿qué engloba cuando indico entidades sujetas a control? Este aspecto también es regulado dentro de la ley 27785 que estamos comentando, ¿no? Ahora, ¿qué es el Sistema Nacional de Control? Como indicamos, ¿no?, es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos debidamente estructurados, integrados funcionalmente, ¿no?, entre ellos, y destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental de forma descentralizada. Eh, para estos efectos, Contraloría General de la República cuenta con su sede principal en la ciudad de Lima, ¿no? Asimismo, de manera descentralizada, cuenta con gerencias regionales de control, una por cada, bueno, región. En el caso de Moquegua también se cuenta con una gerencia regional, ¿no?, de manera descentralizada, que realiza labor propia dentro del ámbito, ¿no?, de Moquegua, y realiza otros encargos que puede realizar Contraloría Sede Lima, ¿no? En ese sentido, su actuación comprende aquellas actividades y acciones en los campos tanto administrativo, ¿no?, presupuestar, operativo y financiero de las entidades sujetas a control, inclusive alcanza al personal que presta servicio en ellas, ¿no?, independientemente del régimen laboral o contractual que la regula. Cuando afirmamos independientemente del régimen laboral o contractual, estamos hablando de aquel personal contratado o nombrado, ¿no?, bajo el régimen legislativo del decreto, ¿no?, 276, público, ¿no?,
también del decreto legislativo de la actividad privada, el 728, la contratación administrativa de servicios, los CAS, regulada por el decreto legislativo 1057 y sus modificatorias, también involucra al personal contratado bajo naturaleza civil, los denominados SNPs o locadores de servicios, ¿no? Están dentro del ámbito de personal, en este caso, ¿no? Del Sistema Nacional de Control. Ahora, la ley 27785, hemos dicho, regula el ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Control, tanto a un nivel de gobierno central, ¿no? Sus entidades y órganos que bajo cualquier denominación formen parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Entonces, dentro de ese nivel transversal, habíamos dicho un gobierno central, ¿no? El Poder Ejecutivo. Ahora, como segundo ámbito de aplicación, tenemos a los gobiernos regionales y locales, aquellas instituciones y empresas pertenecientes a los mismos, por los recursos y bienes materia de su participación accionaria. Por otro lado, también están las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público. Unidades administrativas, ¿no? Muchas veces se me ha consultado, ¿no? El ciudadano de a pie de que el Sistema Nacional de Control, dentro de su ámbito de aplicación, también podría supervisar, vigilar, ¿no? Controlar aquellas decisiones que emite o a través de sus sentencias los jueces en el Poder Judicial, o los dictámenes, los requerimientos que hacen los fiscales, ¿no? En el Ministerio Público. En ese sentido, por eso hacemos la aclaración de que el Sistema Nacional de Control solo puede supervisar, vigilar, controlar aquellas operaciones, actividades y procesos que desarrollan las unidades administrativas de estos poderes del Estado, ¿no? En ese sentido, bueno, las decisiones a nivel judicial, fiscal, poderes cuentan con una oficina de control de la magistratura, ¿no? Ellas son las llamadas a hacer este tipo de control ya del aspecto funcional, ¿no? De estos magistrados. Situación donde no regula o entra a tallar el Sistema Nacional de Control. Continuando, también están dentro del ámbito de aplicación aquellos organismos autónomos creados por la Constitución Política del Estado y las instituciones y personas de derecho público. Un ejemplo claro de ello también tenemos el Tribunal, en este caso constitucional, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Como ejemplos. Así también se encuentran dentro del ámbito de aplicación los organismos reguladores de los servicios públicos y aquellas entidades a cargo de supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión provenientes de contratos de privatización. Además, las empresas del Estado, así como aquellas empresas, ¿no? En las que éste participe en el accionariado, cualquiera sea la forma societaria que adopten, ¿no? O los recursos y bienes materia de dicha participación. Por otro lado, tenemos las entidades privadas, las entidades no gubernamentales, las denominadas, ¿no? ONGs, las entidades internacionales, exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que perciban o administren. Habíamos adelantado que el Sistema Nacional de Control se encuentra conformado por tres órganos, ¿no? Un primer órgano denominado Contraloría General de la República,
eh, todas aquellas unidades orgánicas responsables de la función de control gubernamental en las entidades a nivel sectorial, llámese ministerios, ¿no?, del Poder Ejecutivo, a un nivel regional, ¿no?, y a un nivel de gobiernos locales, ¿no?, las municipalidades provinciales o distritales. Finalmente, conforma también el Sistema Nacional de Control las sociedades auditoras externas independientes cuando estas son designadas y contratadas previo concurso público de méritos por parte de la Contraloría General de la República, ¿no? Aquí vemos un pequeño engranaje, la labor que desarrollan estos tres órganos como conformantes del Sistema Nacional de Control y que se encuentra vinculado, ¿no? No trabajan de manera independiente uno por cada uno por su lado, ¿no? Entonces siempre hay ese trabajo cooperativo en conjunto, coordinado, ¿no?, por parte de estos. Ahora pasaremos a ver qué es la Contraloría General de la República. Ya habíamos indicado de que el artículo 82 de la Constitución Política de Perú, ¿no?, establece que Contraloría General es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, el mismo que se encuentra dotado de una autonomía tanto administrativa, funcional, económica y financiera, ¿no? La misma que tiene por misión dirigir, supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, ¿no?, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, ¿no? Asimismo, promueve los valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como contribuye con los poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social. Últimamente, el denominado control social a partir de la participación de la ciudadanía viene siendo bastante promovido por parte de Contraloría, ¿no? Para ello ha generado programas de monitores ciudadanos, por ejemplo, ¿no?, por el cual el ciudadano de a pie, por ejemplo, que vive en la ciudad de Moquegua, sin tener mayor conocimiento técnico o legal de la ejecución de una obra o del desarrollo, cómo se debe de llevar a través de las etapas o las fases, un procedimiento de selección, eh, pero sí tiene la voluntad de participar, ¿no?, haciendo control. En ese sentido, se inscribe en este programa de monitores ciudadanos, recibe una pequeña inducción o capacitación respecto a la labor que va a desarrollar, los alcances y los límites también que tiene para desarrollarla, y participa, ¿no?, conjuntamente con auditores de Contraloría, acompaña y también realiza, de cierta manera, el control, ¿no?, a través de la supervisión y vigilancia de los actos y procesos que se estén desarrollando, ¿no?, en la entidad que es materia de control, ¿no?, por parte de la CGR o los socios. Entonces, ahí vemos un mecanismo implementado por Contraloría, a efecto de que la ciudadanía en general participe, sea parte del control que se pueda desarrollar, y se involucre más en este asunto, ¿no? Nos corresponde, en definitiva, a todos, ¿no?, como parte de este Estado, ¿no? Asimismo, la Contraloría General organiza y desarrolla el control gubernamental en forma descentralizada y permanente. Ya habíamos indicado de que Contraloría, si bien es cierto, su sede principal, su sede central es en la ciudad de Lima, pero también
ha aperturado, ha implementado gerencias regionales de control en todo el país, a efecto de que por encargo desarrollen su labor de manera descentralizada y permanente, ¿no? Permanente a través de la ejecución de planes anuales de control, ¿no? Que maneja cada gerencia regional de control. Asimismo, esa organización y desarrollo se expresa con la presencia y accionar de los OSIs, ¿no? En cada entidad, tanto a nivel central, regional y local, ¿no? Que ejercen su función con independencia técnica. A partir de la aplicación de lineamientos, selectividad, aplicando sus principios, Contraloría General de la República ha implementado y viene implementando de manera progresiva OSIs, jefes de OSI y personal de OSI a nivel nacional, central, regional, ¿no? Y local, a efecto de que por encargo estos realicen su labor, ¿no? Ya habíamos indicado que una de las características principales de Contraloría y de los OSIs, en general todo lo que conforma el Sistema Nacional de Control, es esa independencia técnica, ¿no? Esa independencia funcional y administrativa, ¿no? Es decir, tanto el jefe de OSI y su personal auditor, por ejemplo, implementado como órgano de control dentro de una municipalidad provincial, no va a depender de las decisiones, de la voluntad que pueda tener un alcalde, ¿no? El alcalde tampoco le podrá dar órdenes a ese jefe de OSI, ¿no? De qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer, ¿no? Tampoco el personal auditor y el mismo jefe de OSI, implementado ahí por Contraloría, va a depender de que este alcalde, ¿no? Le gestione y le realice el pago de sus haberes de manera mensual, ¿no? ¿Por qué? Porque Contraloría es quien solventa, ¿no? Y sustenta esos saberes de este jefe de OSI y de su personal, ¿no? Ahora, como les indicaba, esa implementación se viene dando de manera progresiva. A la fecha, en algunas entidades sujetas a control, persiste aún jefes de OSI y personal contratado por la misma entidad. Esta situación, como le digo, de manera progresiva se viene ya superando, se viene implementando OSIs, personal estrictamente de Contraloría, ¿no? Inclusive, existe un lineamiento, una directiva por la cual los gobernadores regionales y los jefes o los alcaldes provinciales tienen la obligación de firmar un convenio, ¿no? Con Contraloría General de la República a efecto de hacer una transferencia, ¿no? De la unidad, tanto sea de personal, de la infraestructura, el presupuesto asignado por la entidad para la implementación de un órgano de control, todo ello transferido para que Contraloría General lo administre, ¿no? Ya no el titular de la entidad, este alcalde, va a administrar o va a contratar al personal, sino que a partir de la transferencia de esos recursos, ¿no? Contraloría ya se va a encargar de contratar ese personal auditor, ¿no? Puede hacer falta dentro de un negocio. Entonces, proceso, como les indico, progresivo, aunque se esté implementando, tiene metas año tras año, se está implementando de acuerdo también a las facilidades presupuestales que puede tener Contraloría en ese sentido, ¿no? Ahora, como segundo órgano conformante del Sistema Nacional de Control, tenemos a los órganos de control institucional, o los denominados OSI, o antiguamente eran denominados los órganos de auditoría interna, ¿no? Los OAI, o bueno, también llamados oficinas de control interno, o la OSI le dicen, ¿no? Pero lo correcto es indicar el órgano de control institucional, ¿no? El OSI. Tenemos que el OSI se encuentra ubicado, o debería encontrarse ubicado, en el mayor nivel jerárquico de la estructura de la entidad, la estructura orgánica estamos hablando, ¿no? El organigrama. Que el OSI constituye la unidad especializada y llevar a cabo el control gubernamental interno posterior
de la entidad con independencia funcional, ya habíamos indicado, ¿no? Independencia administrativa, ¿no? Técnica. También el jefe de OSI mantiene vinculación de dependencia funcional y administrativa con la CGE. Mantiene una relación funcional con la Contraloría General, efectuando su labor, ¿no? Por encargo, sobre todo ello, ¿no? Por encargo. Contraloría siempre encarga a los OSIs, comunidad inferior, digámoslo así, realizar determinadas evaluaciones, verificaciones, supervisiones, ¿no? Determinadas actividades, procesos, operaciones que esté realizando o haya realizado una determinada entidad sujeta a control. Ello en cumplimiento también a los lineamientos, directivas y políticas que pueda emitir Contraloría General de la República. Entonces, Contraloría General de la República, como ente rector del Sistema Nacional de Control, tiene esta atribución, ¿no?, de emitir lineamientos, directivas internas que regulen, ¿no? Que indiquen el procedimiento, los plazos, ¿no? Las atribuciones que se pueden tener a nivel de misma Contraloría o de los socios o de las SOAS cuando desarrollan su labor de control, ¿no? Y que ello es de estricta observancia por parte de los OSI y las SOAS en este caso. El incumplimiento de ello, pues genera responsabilidad, ¿no? Administrativa, ¿no? Continuando con los órganos de control institucional, hemos dicho que todas las unidades orgánicas responsables de la función de control de las entidades del Estado, sean estas de carácter sectorial, a nivel de ministerios, por ejemplo, regional, gobierno regional, institucional, gobiernos locales, ¿no? Puede ser provinciales o distritales, ¿no? O se regulen, ¿no? Por cualquier otro ordenamiento organizacional. Aquí estamos hablando de los ejemplos: el OSI del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el OSI del Gobierno Regional de Moquegua, el OSI de la Municipalidad Provincial de Hilo, en este caso, a nivel distrital, el OSI de la Municipalidad de Samegua, ¿no? Como tercer y último órgano conformante del Sistema Nacional de Control, tenemos a las sociedades auditoras, ¿no? Llamadas o denominadas comúnmente SOAS, ¿no? ¿Y qué son las SOAS? Bueno, son empresas, ¿no?, de derecho privado, ¿no? Son estas independientes cuando son designadas por Contraloría General de la República, ¿no? Durante, eso sí, un periodo determinado, ¿no? Para realizar servicios de auditoría o control posterior, ¿no? Lo que se denomina ahora control posterior, respecto a las actividades y a las entidades en el sentido económico, financiero y de sistemas informáticos, asimismo de medio ambiente y entre otros, ¿no? Lo cual es regulado y establecido por la Ley 27785, ¿no? La Ley del Sistema Nacional de Control, ¿no? Hemos dicho que son personas jurídicas, ¿no?, calificadas, independientes en la realización de labores de control posterior, ¿no? Designadas previo concurso público de méritos que convoca Contraloría General de la República, pasan por una evaluación, ¿no?, para finalmente ser contratadas por la CGL, ¿no? Para ello, las sociedades auditoras, hay que precisar, cuentan con una directiva precisamente emitida por Contraloría, la cual regula desde el proceso de convocatoria, contratación de la SOA, hasta los servicios de control, en este caso auditorías, servicio de control posterior, tanto financieras, económicas, presupuestales que desarrollan. El tipo de auditorías por excelencia que realizan las SOAS son precisamente, ¿no?, las auditorías financieras y presupuestales, ¿no? Pues,
como indicábamos, las actividades y operaciones de las entidades y opinan las OAS sobre la razonabilidad de los estados financieros de las entidades, ¿no? Así como evalúan también la gestión, captación y uso de los recursos asignados a las mismas. Las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, quedan autorizados para realizar transferencias financieras con cargo a su presupuesto institucional a favor de la Contraloría General, ello a fin de cubrir, solventar los gastos que se deriven de la contratación de las obras, ¿no? Previa solicitud de la CGR. Es entonces que, por ejemplo, si determinado gobierno local, municipalidad provincial, desea realizar, se le exige realizar una auditoría a los estados financieros y presupuestarios, periodo 2018 y 2019, en principio tendrá que realizar una labor de coordinación, enviar solicitudes a Contraloría a efecto de que, una vez ya coordinada esta acción, este gobierno local transfiera los recursos económicos suficientes a efecto de que la Contraloría se encargue, ¿no? Ya habíamos dicho de la selección y contratación de una sociedad auditora externa para que una vez contratada y designada por un determinado plazo, esta empresa privada, SOA, ejecute este servicio de control posterior, en este caso auditoría a los estados financieros y presupuestarios de esta municipalidad, periodo 2018-2019, y producto de ello emita un informe, ¿no? Indicando si los estados, ¿no? Presupuestarios financieros son razonables, ¿no? Respecto a lo que ha evaluado. Para ello, claro, la entidad también deberá de brindar las facilidades, esto en cuanto al otorgamiento de un ambiente, un local, una infraestructura para que se implemente una oficina, ¿no? Para la comisión auditora que va a llegar. Asimismo, implica de que la entidad pueda dar las facilidades en cuanto al acceso a la información, ¿no? Que pueda requerir esta comisión de control que está acreditando por parte de Contraloría. Entonces, ya habíamos dicho que todo este proceso de contratación, designación y el trabajo en sí que realizan las OAS se encuentra regulado en una directiva emitida por Contraloría en el año 2018, ¿no? La misma que a la fecha ha sufrido ciertas modificatorias en cuanto a la emisión de los informes, básicamente, ¿no? La estructura de los informes. Ahora pasamos a desarrollar las atribuciones del Sistema Nacional de Control, ¿no? En principio, como primera atribución, tenemos la de efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado, ¿no? El cual también abarca supervisar la legalidad, ¿no? Los actos de las instituciones sujetas a control en la ejecución de los lineamientos para una mejor gestión de las finanzas públicas, ello con prudencia y transparencia fiscal. Y mismo conforme a los objetivos y planes de las entidades, así como de la ejecución de los presupuestos del sector público y de las operaciones de deuda pública. Como segunda atribución del Sistema Nacional de Control, en mi opinión, la más importante viene a ser la de formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades en la toma de sus decisiones y en el manejo de sus recursos, así como los procedimientos y operaciones que emplean en su accionar, a fin de optimizar sus sistemas administrativos de gestión y de control interno. Muchas veces, bueno, dentro de mi experiencia laboral siempre me he topado con funcionarios, servidores públicos que indican, ¿no?, de que Contraloría se acredita a través, para la ejecución de un servicio de una entidad, solamente para buscar responsables, ¿no? Eh, sancionar
bueno, en ese tiempo todavía estamos hablando de la capacidad, la facultad sancionadora que tenía Contraloría, ¿no? Sancionar a los trabajadores, a los servidores, ¿no? De esta entidad, y que esa era su labor. Sin embargo, la atribución que estamos comentando me permite indicar que no es así, o necesariamente no es así, ¿no? Sino que a través de los informes, tanto de control simultáneo y posterior que puede emitir Contraloría, o en este caso los OSIS, lo que se busca siempre es la mejora de la gestión. Y ello a través de la formulación de recomendaciones, ¿no? Eh, Ello producto del trabajo de campo, ¿no? De la visita in situ que hace los miembros de una comisión de control a una entidad, o a la revisión de un proceso, operación o actividad en curso o realizada por una determinada entidad, ¿no? Entonces, en sí, la esencia, la principal atribución del Sistema Nacional de Control, la labor que realizan sus órganos conformantes, es precisamente formular, elevar al titular de la entidad las recomendaciones para la mejora de la gestión, ¿no? O de la capacidad y eficiencia de las entidades, ¿no? Entonces, yo siempre les recomiendo tener presente a ustedes. Otra atribución desarrollada por la ley de sistema o ley orgánica del Sistema Nacional de Control viene a ser la de impulsar la modernización y el mejoramiento de la gestión pública, ¿no? Indica a través de la optimización de los sistemas de gestión, ejerciendo el control gubernamental con especial énfasis en las áreas críticas sensibles a actos de corrupción administrativa. Habíamos dicho que por un carácter selectivo, materialidad, Contraloría tenía esa atribución de poder programar, ¿no? Donde, a qué entidad, o a qué proceso, a qué actividad, proceso, actividad, operación iba a realizar o iba a ejecutar un determinado servicio de control, ¿no? Entonces, esta atribución también es recogida o se encuentra vinculada, enlazada con ello, ¿no? Entonces, y se hace especial énfasis a las áreas críticas, indica, ¿no? ¿Y cuáles vendrían a ser las áreas críticas dentro de una entidad, ¿no? Pública, ¿no? Precisamente aquellas que dependan de administración y finanzas, ¿no? O gestión administrativa, ¿no? Es el área de personal o recursos humanos eh, a través de la cual se puedan realizar las convocatorias, selección y contratación de personal, ¿no? Puede ser 276, CAS, ¿no? Dentro también de esta área podríamos indicar la contratación de, en algunos casos he visto, ¿no? Entidades donde los locadores también pasan por el área de personal, ¿no? Asimismo, otra área crítica vendría a ser la de logística, ¿no? O servicios generales, ¿no? Donde se tienen que precisar los, eh, los procedimientos de selección, ¿no? Básicamente se dedican a ello, ¿no? Procedimientos de selección, contratación de bienes y servicios, compras menores a 8 ITs, ¿no? Entonces, también es un área crítica o sensible por el presupuesto que en dicha área, de cierta manera, administra, ¿no? A través de la contratación. Entonces, otra área importante es también tesorería. Evidentemente, en esta área se desembolsan a través de transferencias, cheques, ¿no? Los pagos a los proveedores, los pagos a los trabajadores de las entidades, ¿no? Entonces, también la convierte ello en un área sensible o crítica dentro de una entidad. Lo mismo podríamos decir de la gerencia, el área o la unidad a cargo de la ejecución de obras, ¿no? O sea, contrata o de manera directa, ¿no? Entonces, en sí, podríamos enumerar muchas más áreas, ¿no? Pero las que estamos conversando serían, bueno, en mi opinión, las principales, susceptibles y sensibles a el ejercicio del control gubernamental, ¿no? Por parte de los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control. Entonces, continuando con las atribuciones, tenemos la de Sistema Nacional de Control puede propugnar la capacitación permanente de los funcionarios
y servidores públicos en materia de administración y control gubernamental. Los objetivos de la capacitación estarán orientados, dice, a consolidar, actualizar y especializar su formación técnica, profesional y ética. Para dicho efecto, la Contraloría General de la República cuenta, ¿no?, con una Escuela Nacional de Control y mismo puede celebrar convenios de cooperación, ¿no? A efecto de capacitar eh, al personal de otras entidades, ¿no?, o privadas, que ejerce un rol tutelar en el desarrollo de programas y eventos de esta naturaleza, ¿no? Entonces, la Escuela Nacional de Control, como parte de la Contraloría de la República, es que organiza, desarrolla este tipo de capacitaciones, ¿no? Buscando también la mejora de la capacidad operativa en este caso, mejora de los conocimientos de los funcionarios y servidores públicos, ¿no? Constantemente, a través, yo le sugiero a usted revisar la página de Contraloría General de la República, constantemente está publicando, a inscribirse a los funcionarios y servidores públicos de manera abierta, ¿no? Cursos abiertos para ellos, a efectos de que puedan ustedes participar en los cursos que puedan estar, en este caso, por la coyuntura, ¿no?, social que vivimos, de manera virtual, ¿no? Hablando con las atribuciones, esta tal vez sea la atribución que menos les gusta, bueno, escuchar a algunos funcionarios y servidores públicos, ¿no? Y es que los órganos del Sistema Nacional de Control tienen por atribución exigir a los funcionarios y servidores públicos la plena responsabilidad por sus actos en la función que desempeñan, ¿no? Identificando, ojo a esta palabrita, identificando el tipo de responsabilidad incurrida, ¿no? Puede ser de carácter administrativa, civil o penal. Además de recomendar la adopción de las acciones preventivas y correctivas necesarias para ello. Muchas veces los funcionarios solicitan intervención a través de una auditoría, ¿no?, al órgano de control institucional o a la misma Contraloría, solicita que se determine responsabilidades, ¿no?, que se sancione, ¿no?, a los involucrados en presuntos hechos irregulares, deficientes, ¿no?, dentro de una entidad. Como podemos ver, la atribución del Sistema Nacional de Control indica que se identifica, ¿no?, no que se determine. Entonces, efectos de ser más técnicos, ¿no? Cuando precisamos, nos manifestamos respecto a la atribución del Sistema Nacional de Control, lo correcto sería indicar, ¿no?, que estos identifican tipos de responsabilidad incurrida, ¿no? Hasta hace poco, bueno, hasta el año pasado, seguramente habrán escuchado, leído, ¿no?, a través de los medios de comunicación, que el Tribunal Constitucional se pronunció en una sentencia indicando eh, que el reglamento o la tabla de infracciones por la cual Contraloría, a través de un órgano instructor, un órgano sancionador y un tribunal superior de responsabilidades administrativas, eh, aplicaban sanciones de carácter administrativo funcional, ¿no?, a partir de esta tabla de infracciones, a los funcionarios y servidores públicos involucrados en informes de auditoría o informes emitidos como consecuencia de la aplicación de un control posterior, ¿no? Entonces, ello ha quedado, digámoslo así, en suspenso. Eh, Tengo conocimiento que Contraloría viene trabajando en una nueva propuesta, una nueva tabla de infracciones, puesto que la facultad sancionadora de Contraloría aún subsiste, ¿no? El tribunal, yo lo he indicado así en su sentencia. Entonces, lo que habría que hacer es ver la parte operativa, procesal, en el sentido de que se tiene que hacer legal una tabla de infracciones en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, esa era la excepción a esta situación, pues que Contraloría, como les indico, hasta el año pasado
identificaba y sancionaba, ¿no?, los funcionarios y servidores públicos involucrados en informes de control posterior, ¿no?, los sancionaba administrativamente, ¿no?, daba sanciones, ¿no? Eso ahorita ya no ocurre, como les indico, ¿no? Entonces, bueno, y la responsabilidad civil, evidentemente, se ve ya a nivel judicial, ¿no? Un juez determina ello, o penal, en principio, a través de una investigación penal, ¿no?, hasta una acusación, o inclusive también llega a un juez penal ello, y que finalmente indicará si es que al lugar a esa responsabilidad penal que se indica en un informe también de control posterior, ¿no? Otra atribución importante es emitir como resultado de las acciones de control efectuadas los informes respectivos con el debido sustento técnico y legal, ¿no?, constituyendo ello prueba preconstituida, ¿no?, para el inicio de las acciones administrativas y o legales que sean recomendadas en dichos informes. Realmente, la atribución de brindar apoyo técnico al procurador público, ¿no?, de la entidad, representante legal de la misma, ¿no?, en los casos en que deban iniciarse acciones legales derivadas de una acción de control, prestando las facilidades y aclaraciones del caso, ¿no? O, bueno, alcanzando también la documentación probatoria de la responsabilidad incurrida. Sucede en muchos casos, ¿no?, que han trabajado en Procuraduría tal vez, los informes suelen perderse a veces, ¿no? La documentación, los apéndices, los anexos que acompañan y sustentan la emisión de este informe como tal. Para ello, los procuradores, ¿no?, o sus adjuntos solicitan a los OSIs o a la Contraloría se les proporcione copias fehateadas, ¿no?, de determinado documento que pueda estar faltando, o en todo caso, se le indique alguna aclaración, algún punto que no, para ellos no esté claro, ¿no?, respecto a la emisión del informe. Ello porque el procurador de una entidad, evidentemente, es quien implementa las acciones correctivas a través de si es la responsabilidad penal identificada, será a través de una denuncia penal, ¿no? Si es civil, estaremos hablando de una demanda, ¿no?, de caso, ¿no?, o una solicitud de conciliación, ¿no? Sí. ¿Qué es una acción de control? Viene a ser la verificación y evaluación objetiva y sistemática de los actos y resultados producidos por la entidad en la gestión y ejecución de los recursos, bienes y operaciones institucionales. Como consecuencia de una acción de control se emiten, ya habíamos indicado, ¿no?, los informes correspondientes. Asimismo, estos informes se formulan o se formularán para el mejoramiento, ¿no? Estamos hablando de las recomendaciones de la gestión de la entidad, ¿no? El mismo que incluirá también el señalamiento o la identificación de responsabilidades, ¿no?, administrativa, civiles o penales. Un aspecto importante que ustedes deben de comprender y tener claro también son los tipos de servicios de control que se ejecutan, ¿no?, por parte de los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control. Hablamos de un antes, un control previo, ¿no?, la ejecución de actos o operaciones, una etapa durante, el control simultáneo, a través del desarrollo de actividades, un proceso en curso, ¿no?, y en un después, a través de un control posterior, ¿no? La base legal aplicable, hemos indicado, la ley 27785, existe para el tema del informe informe previo, una directiva también emitida por Contraloría, ¿no?, caso de autorización de prestaciones adicionales de obra y supervisión de la misma, directivas emitidas por Contraloría, ¿no? ¿No? Y bueno, de similar manera, normas generales de control gubernamental,
En el caso de los servicios de control simultáneo, existe una directiva, la 02/2019, ¿no? De alguna manera, la directiva de los órganos de control institucional, de los OSI, y habíamos indicado una directiva del año 2018 que regula la gestión de las sociedades de auditoría, ¿no? Ahora veremos qué es el control previo, ¿no? Viene a ser tipo de control que desarrolla solo la Contraloría General de la República con anterioridad a la ejecución de un acto u operación de una entidad, ¿no? De acuerdo a lo establecido por norma legal, a fin de emitir un resultado de acuerdo a la materia del requerimiento de la entidad solicitante. ¿Cuáles vienen a ser las modalidades de control previo? En principio, otorgar autorización previa respecto a la ejecución y pago de los presupuestos adicionales de obra pública y de las mayores prestaciones de supervisión en los casos previstos en la normativa de la materia. Este tipo de control es aplicado, ¿no? Aquellos contratos de obra, ejecución de obra, regulados bajo la ley y reglamento de contrataciones del Estado, vigente a la fecha, ¿no? Entonces, cuando hablamos de presupuestos adicionales de obra, estamos hablando de que superan el 15%, ¿no? Mismo, informar previamente respecto de las operaciones que comprometen el crédito, ¿no? O capacidad financiera del Estado, sea que se trate de negociaciones en el país o en el exterior. El sindicado, ¿no? La evaluación de la solicitud de autorización de modalidad de prestaciones adicionales de obra y de supervisión de la misma, ¿no? Que son las prestaciones adicionales, aquellas no consideradas dentro de un contrato original, ¿no? Pero que sí se consideran indispensables para su cumplimiento. He señalado que este tipo de prestaciones adicionales, ¿no? De obra y supervisión se encuentran reguladas por la ley y reglamento de contrataciones del Estado. Quienes solicitan este tipo de autorización, aquellas unidades o entidades ejecutoras de las obras. Es un informe previo, bueno, en hacer un documento técnico emitido por la Contraloría General de la República. Solamente Contraloría General de la República realiza este tipo de control previo, ¿ya? Los OSI y las SOAS no realizan control previo y menos aún emiten informes previos. Esa exclusividad solamente la tiene la CGE. ¿Cuáles son las operaciones en materia de su evaluación? Hemos indicado, está primero las horas por impuestos, que tienen su propio marco normativo, ¿no? Y también están las asociaciones público-privadas, también tienen su propia regulación, y las operaciones de endeudamiento interno de los gobiernos regionales y locales, que también tiene su propio ordenamiento, ¿no? Legal, ¿no? Emitido por el MEF en este caso. Ahora, otro tipo de control muy importante y aplicado con mucha mayor frecuencia en estos días por parte, en este caso, de Contraloría y los OSI, acá sí participan los OSI en este tipo de control, es en el simultáneo. Consiste básicamente en examinar de forma objetiva y sistemática los hitos de control, ¿no? O los momentos o las etapas de un determinado proceso en curso, actividad, ¿no? Operación en curso, con el objetivo de identificar, en este caso, y comunicar de manera oportuna a la entidad sobre la existencia de hechos que afecten o puedan afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso, ¿no? A fin de que el titular de la entidad, ¿no? En este caso, adopte las acciones preventivas y correctivas del caso.
contribuyéndose de esta manera a que el uso y destino de los recursos y bienes del Estado se realice o se ejecute de manera eficiente, eficaz, transparente, en el marco de una economía y una legalidad, ¿no? ¿Cuáles son las características al momento de ejecutar un control simultáneo? Bueno, tenemos, ¿no?, cuatro. En principio diremos que es célere, puesto que se realiza en plazos breves y expeditivos, ¿no?, impulsando el máximo dinamismo para el logro de sus objetivos. Otra característica importante del control simultáneo es que es sincrónico, pues su desarrollo y la emisión de sus resultados se realizan durante el proceso en curso, lo que permite a la entidad, ¿no?, o las instancias competentes adoptar a tiempo, ¿no?, las acciones que corresponden. Indicaremos también de que otra característica es que es preventivo, pues permite a la entidad, ¿no?, la oportuna adopción de acciones que correspondan con la finalidad de asegurar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso, actividad u operación que está ejecutando en curso la entidad, ¿no? Finalmente, como cuarta característica, tenemos que el control simultáneo es oportuno, ¿no?, puesto que se desarrolla en el mismo o más próximo espacio de tiempo, ¿no?, en que ocurre la actividad o actividades, proceso o objeto de control, ¿no? Entonces, bajo este marco de cuatro características es que se rigen y desarrollan los controles simultáneos, ¿no?, que, como indicamos, es desarrollado o ejecutado Contraloría General de la República y los órganos de control institucional. No intervienen aquí las OAS. ¿Cuáles son los alcances de intervención de los servicios de control simultáneo, ¿no? En principio, debemos tener presente que al intervenir no conlleva a la injerencia de los procesos de gestión, ¿no? Un aspecto no supone la conformidad de los actos a cargo de la administración de la entidad o dependencia, ¿no? Asimismo, no limita el ejercicio de otros servicios de control gubernamental, no paraliza la continuidad del proceso objeto de control, como ya indicamos anteriormente, y finalmente no requiere de pronunciamiento previo o validación por parte de la CGR o cualquier órgano del sistema para adoptar decisiones o efectuar acciones de gestión. Hay que tener en claro que las decisiones, las acciones de gestión son de exclusiva competencia y responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos. Contraloría no tiene injerencia, como se indica aquí. Tampoco el informe que emita o la intervención que realice Contraloría o los socios supone una conformidad de los actos. Asimismo, ello tampoco no limita el ejercicio de otros servicios, ¿no? Pueden realizarse también inclusive control posterior, como ya veremos más adelante, a través de las auditorías. Las modalidades de servicio de control simultáneo vigentes a la fecha, a través de la Directiva 02/2019 y sus modificatorias, son tres, ¿no? Las visitas de control, el control concurrente y la orientación de oficio. Estos tres tipos de servicios son los que vienen ejecutando a la fecha Contraloría y los COSI, ¿no? ¿A qué tipo de proceso se puede aplicar, ¿no?, un control simultáneo, ¿no? En principio, como ejemplos, diremos, ¿no?, ya, los procesos de contratación de bienes, ¿no?, servicios, obras u consultorías, ¿no?, entre otros, que por su naturaleza sean complejas, revista materialidad o importancia, ¿no?, y una duración prolongada para la entidad. Asimismo, se puede aplicar un control simultáneo a la ejecución contractual, ¿no?,
de bienes, servicios, obras, mantenimiento, infraestructura pública, entre otros. Por supuesto que complejos, de mayor significancia o duración prolongada para la entidad. Asimismo, a todo proceso que ejecuta la entidad que por su naturaleza, materialidad y o duración prolongada requiera de un control a manera de acompañamiento, ¿no? Entonces, como pueden ver, el control simultáneo se desarrolla a este tipo de procesos, actividades, operaciones, siempre y cuando, recuerden esto, sea procesos en curso. Por eso el término simultáneo. Un acompañamiento que se realiza a las actividades que tienen a cargo, que vienen ejecutando en el momento, ¿no? Eh, los tipos de servicio de control, habíamos adelantado, son realizadas por comisiones de control, ¿no? Las mismas que son conformadas y acreditadas por parte del jefe, en este caso de OSI, puede ser acreditadas o comunicadas, ¿no? También por parte del gerente regional de control o del órgano de línea de la Contraloría General de la República, ¿no? En principio se encuentra conformada por un supervisor, un jefe de comisión y los integrantes. Estos son los niveles de formación de la comisión, ¿no? Son profesionales, labor supervisada por un órgano concentrado y un sindicado, un órgano de línea de la Contraloría o el OSI propiamente dicho, ¿no? Puede contar con la participación de expertos, ¿no? Puesto que si va a evaluarse, por ejemplo, ¿no? A través de un servicio de control simultáneo, una visita de control a una obra de canales de regadío, entonces ahí tendría que participar un ingeniero agrónomo, un ingeniero civil también, ¿no? Entendido en estos temas, ¿no? Estaría necesaria la participación de este tipo de profesional, especialista, con experiencia en este tipo de construcciones, ¿no? Que se pretende verificar, ¿no? ¿Cuáles son los elementos y condiciones de las situaciones adversas, ¿no? Una vez que se desarrolla el trabajo de campo por parte de la Comisión de Control y se identifican también en esa etapa situaciones adversas, las mismas que son comunicadas a través de un producto llamado informe de control simultáneo, como les indicamos, puede ser visita de control, orientación de oficio, control concurrente, que esté comunicado al titular de la entidad, ¿no? Revelando situaciones adversas. Entonces, las situaciones adversas, como indicamos también, pueden poner, afectan o pudieran afectar el objetivo de la actividad, el proceso en curso, ¿no? Entonces, las situaciones adversas tienen tres elementos, ¿no? Una condición, un criterio y una consecuencia. Dentro de, si ustedes pueden ver o han tenido la oportunidad de leer un informe de control simultáneo emitido por Contraloría de los OSIS, se dan cuenta que la condición viene a ser la narración, la descripción objetiva, concreta y cronológica de los hechos advertidos, ¿no? En un lenguaje sencillo, preciso y claro, ¿no? Identificando la evidencia obtenida de forma ordenada, detallada y vinculada a la situación descrita, ¿no? Es decir, cuando indicamos lenguaje sencillo, tiene que ser entendible, digerible, por así decirlo, para el ciudadano de pie, ¿no? No, estos informes no deberían precisar o recaer en aplicar muchos tecnicismos, ¿no? Puesto que finalmente, por un tema de transparencia, estos informes también son publicados, como les indiqué, por Contraloría y debiesen de ser claros, entendibles, ¿no? Para aquellos que tal vez no cuentan con tecnicismos o una profesión tan compleja como puede ser un ingeniero agrónomo, ¿no? Y situaciones así. Y mismo, otro elemento importante es el criterio, que es la normativa, ¿no? La norma legal, aquellas disposiciones internas, estipulaciones contractuales, ¿no? Los contratos, términos de referencia, las bases administrativas, cuando hablamos de un procedimiento de selección u otra análoga
aplicable a la condición, ¿no? La norma transgredida, la norma contravenida, se especifica en este rubro, ¿no?, de criterio. Finalmente, una consecuencia que viene a ser la explicación concreta de cómo, ¿no?, la condición afecta o podría afectar negativamente, ¿no?, el proceso en curso. ¿Con relación a qué? ¿No? A las características, a la oportunidad, a la calidad, a los precios, entre otros. Informe, que también es un documento técnico, ya lo habíamos indicado, emitido por la Comisión de Control, cual es emitido, concluida la etapa de ejecución, un servicio de control simultáneo, ¿no? Eh, Debe de contar con una descripción objetiva, clara y precisa de la o las situaciones adversas identificadas con sus respectivos elementos, ¿no? La evidencia que la sustenta, ¿no? Fotografías, actas, bueno, documentos propiamente dichos, ¿no? Y su conclusión es la recomendación general a la que haya lugar. En caso de que la Comisión de Control de la revisión o análisis de la documentación o de la visita que haya podido realizar no ha encontrado o ha identificado situaciones adversas, ello también se deja constancia en el informe respectivo. En el plazo de seguimiento, ¿no? Aquí advertimos que una vez comunicado el informe al titular de la entidad, el plazo máximo para la implementación de un plan de acción como consecuencia del seguimiento, evaluación que realiza el OSI, es de 3 meses, ¿no? O sea, ese es el paso que tiene el titular de la entidad para, en este caso, implementar las acciones preventivas o correctivas del caso. Ahora, ya habiendo desarrollado los servicios de control simultáneo, pasaremos a desarrollar finalmente los servicios de control posterior, determinado en fases de planeamiento, ejecución y elaboración de informes, ¿no? Como pueden. De igual manera, los informes de control posterior pueden ser, en este caso, auditorías como producto de la aplicación de una auditoría de cumplimiento, un servicio de control por regularidad hecho específico, ¿no? O una auditoría financiera, presupuestaria, como indicamos, desarrollados solamente o exclusivamente por las OAS contratadas por Contraloría, ¿no? Que son los tipos de auditorías que se vienen ejecutando a la fecha. También a partir del próximo año, Contraloría progresivamente irá implementando auditorías de desempeño, ¿no? Es un programa que se cuenta ya con un marco normativo sobre ello, cual, como les digo, a partir del próximo año ya se irá implementando pilotos, ¿no? Ese tipo de auditoría. Entonces, finalmente, bueno, hemos hecho una breve paso por todo aquello relacionado a lo que es el Sistema Nacional de Control, su evolución histórica, el marco normativo que la regula, sus atribuciones, el ámbito de aplicación, los tipos de servicios de control, ¿no? Previo, simultáneo, posterior. En sí, que todo se encuentra desarrollado, como indicamos, en la ley 2778 en las directivas y lineamientos emitidos por Contraloría. Lo cierto es también que el tema de contar solamente con 2 horas para poder ahondar esos temas o presentar eh, eh, lo que en sí consiste todo el Sistema Nacional de Control, desde la etapa de planificación, inclusive los servicios, ejecución, los plazos con los que se cuenta, lamentablemente por términos de horas resultaría imposible. Inclusive les comento, ¿no? Contraloría para auditores, ¿no?, del Sistema Nacional de Control cuenta con programas, ¿no?, que lo desarrolla 3, 4 meses inclusive, ¿no? Por tema, ¿no? Control posterior lo hacen 3 meses, control simultáneo lo hacen 3 meses, ¿no? Entonces, en manera didáctica, ilustrativa, he tratado yo de, posible también de transmitirles a ustedes eh, lo que comprende el Sistema Nacional de Control,
quedo atento a cualquier consulta, inquietud que puedan tener ustedes y les agradezco por la atención prestada, ¿no? Enrique. Sí, bueno, a los participantes del curso pueden realizar sus preguntas. Si gustan, pueden activar su audio o si no, pueden escribirnos a través del chat de la sesión para poder realizar la pregunta a Rodrigo. Es muy interesante lo que es control gubernamental. Muchas personas obvian ese tema debido a que no siempre está por dentro de sus funciones. Pero es importante conocerlo y aparte el hecho de entender también que cuando entremos ya el día de mañana lo que es el sistema de control interno, vamos a ver cómo hay un cambio, una diferencia. Aquí está Rodrigo expuesto cómo el Sistema Nacional de Control con, con, con la Contraloría General de la República como director de este sistema es quien se encarga de hacer un control acerca de algunos actos de la gestión pública. Pero vamos a encontrar el día de mañana la diferencia que existe con lo que es el sistema de control interno. ¿Alguna pregunta que gusten realizar los participantes del día de hoy? Bueno, parece que ha quedado un poco claro la situación. Rodrigo, eh, una consulta. ¿Cómo podríamos ver actualmente la situación de la Contraloría en cuanto a la potestad sancionadora que tiene? Eh, es actualmente la Contraloría tiene, si bien es cierto, tiene la potestad sancionadora, tiene las armas para poder sancionar a los funcionarios y los servidores. Sí, Enrique, mira, a la fecha, como ya indicamos, existe un pronunciamiento, una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. En esta sentencia se cuestiona, ¿no? Este reglamento, esa tabla de infracciones con la cual Contraloría determinaba responsabilidades administrativas y funcionales, ¿no? En este caso, ya no se cuenta con ese documento. Como indiqué, se viene preparando un nuevo proyecto, una nueva propuesta de ello, y mientras tanto ello ocurre y no se aprueba a nivel del Congreso, eh, el, la identificación y determinación de responsabilidades administrativas, disciplinarias, en este caso recae eh, en la Secretaría Técnica, ¿no? Con la cual cuenta cada entidad, ¿no? Entonces, ellas son las llamadas por norma a efecto de determinar las sanciones correspondientes en el marco normativo emitido también por el Servir, ¿no? Ok, ok. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ¿alguno de los participantes tiene alguna pregunta? Mm, Rodrigo, queda el día de hoy más solamente agradecerte por haber aceptado la invitación para poder realizar el día de hoy esta exposición acerca del tema de control gubernamental. Te agradecemos el equipo de Isofacto con quienes hemos venido trabajando ya anteriormente, sabemos de tu experiencia laboral y tu capacidad como profesional. Te agradecemos profundamente y quizás algunas últimas palabras para ir ya despidiendo también la sesión del día de hoy. Sí, Enrique, en principio agradecer al Proyecto Especial Pasto Grande por la oportunidad brindada, al grupo Isofacto Consultores. Es una oportunidad de verlo de esa manera, de mejora, de capacitar al personal conforme a esta institución, la oportunidad que ha dado al grupo que tú representas, Enrique, agradecerte también a ti por el gesto, la invitación que me has dado. Bueno, como les indiqué, no espero haber sido claro, sigo susceptible a cualquier consulta adicional que ustedes puedan tener.
Y bueno, conmigo será hasta otra oportunidad, ¿no? Agradecido con todo siempre, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Rodrigo.